Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar que se unan algunas personas más, un par de minutos y arrancamos. Me confirman, por favor, en el chat o en el audio si es que me escuchan claro o hay interferencia, por favor. Gracias. Gracias, Andrea, Bárbara, Marilú, Carlos. Buenas, gracias. Carlos, no me digas ingeniero, dime Christopher, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Logran escucharme? Ok, estaba hablando y el micro estaba apagado. Sí, me disculpo. Ingeniero, ya podemos iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, estimado ingeniero. Vamos a dar inicio al módulo 2 del diploma de implementación del sistema HAC, BPM y POES. Sin más preámbulo, ingeniero, ya podemos dar inicio. Muchas gracias. Quedo atenta a cualquier duda o consulta al interno. Listo, Mari, gracias. Solamente sí, por favor, ve compartiendo el enlace. Creo que algunos alumnos estuvieron preguntando sobre material y otras cosas. Gracias. Buenazo. Bien, chicos, hoy día vamos a seguir con la sesión número 2. Recordemos que ayer hemos barrido un poco ese sistema de prevención, digamos, desde el balcón. Lo hemos mirado recién a 10.000 pies de altura. No hemos entrado aún a tocar realmente la herramienta como tal. Bien, el módulo de hoy es enfocado en ver la planificación y el desarrollo del sistema HACCP. ¿Vale? Eh, por ello, nuestro objetivo de esta sesión y mi expectativa está súper alta con ustedes, enfocada a que ustedes entiendan y aprendan cómo planificar y desarrollar este sistema enfocado al análisis de peligro y puntos críticos de control en industria alimentaria, que es donde lo vamos a tocar. Vamos a romper la sesión en tres partes. Lo primero es la preparación para la implementación del HACCP. Lo segundo es la identificación y análisis de peligros. Y finalmente vamos a hacer la determinación de puntos críticos de control y hacer como un recap de todo lo que hemos visto respecto al sistema HACCP. Vale, como punto inicial, para poder comprender cuál es el previo a preparar el HACCP, como revisamos el día de ayer, son tres puntos, son tres bullet points en este caso. Lo primero es hacer la conformación del equipo HACCP. Ayer nos comentaba su compañero Wilfredo, no sé si está ahora conectado, eh, que evidentemente el equipo debe ser multidisciplinario, ¿de acuerdo? ¿Y por qué razón? Vamos a verlo más adelante a qué se refiere y la importancia de que sea multidisciplinario, ¿vale? Cualquier cosa me avisan, por favor, para poder ver sus chats. Tengo en una pantalla secundaria para poder visualizarlos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que efectivamente el equipo debe ser multidisciplinario. ¿Me confirman si es que pueden ver la actualización de la página, por favor? ¿O sí en el primer slide? Ok, Ingeniero, al parecer, sí, ahora sí se puede ver. vale, vamos a hacer un cambio, ¿ya? Ven esta falla técnica, pero ahora sí empezamos con todo. Vale, el objetivo que les mencioné previamente, los tres puntos que vamos a tocar, ¿bien? La preparación para este sistema está enfocado en tres puntos. El primero es la formación del equipo HACCP. ¿Qué características debe tener el equipo? Evidentemente debe haber diversidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que el objetivo de implementar y certificar una industria con ese sistema es identificar peligros. Y si solamente lo vemos desde un punto de vista o de una especialidad o de un tipo de conocimiento, no lo vamos a poder hacer de forma efectiva. Por eso es que sea multidisciplinario. Segundo, debe existir liderazgo y más adelante vamos a entender por qué. Pero previamente les puedo adelantar
que el liderazgo debe estar marcado porque desde la gerencia esto debe estar totalmente involucrado eh, para que finalmente el personal operativo sepa la importancia del caso y al mismo tiempo entienda y vea cómo funciona día a día en el proceso todo este control que lo que va a hacer es prevenir calidad, prevenir defectos y asegurar calidad, ¿vale? El segundo punto es definir y tener y construir la descripción del producto. ¿Por qué hablo de construir la descripción del producto? Nosotros, en general, cualquier empresa que desee hacer eh, alimentos de consumo directo, de consumo humano, bien, tiene que tener especificaciones, características de ese producto. En este caso estamos tocando específicamente alimentos, bien. Sin embargo, los medicamentos, las medicinas, lo que una farmacéutica hace, también forman parte de esto, porque el consumo final justamente es consumo humano directo. El sector de cosmética también, si bien no se va a ingerir, va a estar en contacto con la piel. Entonces, definitivamente podemos usar el mismo sistema HACCP para identificar peligros y garantizar calidad. Cuando hablamos de descripción de producto, me refiero a tener claro el contenido, eh, poder saber realmente los ingredientes que se está llevando, ¿vale? La identificación del origen, los ingredientes a detalle, como lo indica acá, condiciones de conservación. Más adelante les voy a mostrar un caso real, pero vamos a ir abordando cada punto, ¿vale? Datos de la elaboración, quién los prepara, la fecha de vencimiento, el número de registro sanitario, evidentemente, también la identificación del lote, para conocer, ver cuán trazable o rastrable es este producto de consumo humano directo. Y evidentemente tener la información nutricional, porque el cliente debe saber qué es lo que se está llevando a la boca, qué es lo que va a estar en contacto directo, ya sea en la piel, como producto cosmético, o cualquier ingesta que pueda hacerse. Bien. Esta descripción del producto debe contener, evidentemente, el nombre del producto, ingredientes como lo mencioné previamente, características físicas y químicas también. No necesariamente lo que esté declarado acá, pero sí debe contar en el manual HACCP que vamos a construir hoy. Segundo es el método de procesamiento, el método de envasado y almacenamiento y la distribución. Desde este punto lo que estamos haciendo es el producto, así como tener claro el proceso, procesos bien definidos, lo vamos a tener con el enfoque desde el producto bien definido. Entonces, enfocado hacia el producto, vamos a mapear todos los procesos que va a ir hacia adelante y a colación para que ustedes puedan contar con esa información y recién podamos arrancar con el análisis de peligros, ¿vale? Como último punto es el uso previsto del producto. ¿Qué significa? Estamos hablando cuáles son los usuarios finales. O sea, es una góndola, es un supermercado, es una tienda, va a ser un producto de comercialización intermediaria, va a ser un producto intermedio que simplemente lo va a procesar finalmente un restaurante, un hotel. Eso debe estar muy claro, ¿vale? Segundo es el método de consumo que se va a utilizar. Instrucciones de uso, ¿no? Supongamos que tenemos una sopa instantánea. ¿Cómo es que se va a ingerir directamente, ¿no? Nadie la va a consumir de forma cruda. Entonces, toda esa serie de características debe también tenerla. Y no solo eso, sino también las advertencias. Si es un producto que requiere refrigeración, indudablemente lo tenemos que colocar también. Tenemos que definirlo. ¿Para qué? Porque más adelante, recordemos, vamos a mapear no solamente la fabricación o los ingredientes que éste posea, sino también el almacenamiento y la distribución del producto. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro hasta el momento? Por favor, me avisan porque acá se viene un poco más violento el tema, porque vamos a agarrar conceptos un poco más robustos. ¿Ya? Me avisan cualquier cosa, por favor, en el chat o abren su micro. Entendiendo un poco más a detalle qué necesitamos hacer con la formación del equipo, evidentemente tenemos que tener diversidad de conocimiento, como lo mencioné previamente. Básicamente,
que se pertenezcan a, que sea personal de diferentes áreas y que sea gente con experiencia en el proceso. ¿Esto qué significa, Christopher? Si yo tengo un año en la empresa, ¿no soy el adecuado? No, no necesariamente. Puede ser el adecuado, pero el equipo debe estar muy bien balanceado con gente que conozca mucho el proceso. ¿Bien? Evidentemente tiene que ser producción, calidad, gente de microbiología, ingeniería y regulaciones, ¿no? Para tener mapeada todo el proceso. Lo segundo es el liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? Es tener una persona que tenga el peso suficiente para poder tomar decisiones, dirigir los análisis y hacer ciclos de mejora continua cuando ameriten ante las identificaciones de desviaciones que puedan encontrar. Básicamente es por eso. Y finalmente, el foco de capacitación debe estar cubierto porque no podemos tener gente muy experta sin antes conocer lo que ustedes hoy están acá aprendiendo, ¿no? Hoy con casi 52 personas estando presentes en la sesión, deben haber, así como hay 52 personas, cuando armen su equipo HACCP, deben recibir un seminario HACCP, en este caso ustedes ya lo están recibiendo, y deben saber qué es lo que debemos contar con esta parte que es preparación simplemente. Ni siquiera se está dando el kickoff de lanzamiento del sistema o de la construcción del HACCP. Lo único que estamos haciendo es prepararnos. Y planear justamente es eso. Nosotros planeamos para garantizar éxito. Si no planeamos y si no nos preparamos, simplemente estamos garantizando el fracaso. ¿Bien? Lo otro súper importante es que no solamente tenemos que tener en cuenta la diversidad, el liderazgo, que haya gente que pueda tomar decisiones, y no solamente basta con que sepan del sistema, sepan de los métodos y de los principios y de los pasos que vamos a aprender el día de hoy, sino es definir claramente la función del equipo HACCP. ¿Por qué? Porque si todos duplicamos tareas, finalmente vamos a caer en desperdicio y algunas personas probablemente se van a aburrir, van a perder interés y por eso lo necesitamos definir de esa forma. Cada uno tiene un rol importante. Vamos a cubrir esta parte descriptiva y conceptual brevemente y luego vamos a ir a mirar hacia la realidad. ¿A qué me refiero con eso? ¿Bien? ¿Por qué queremos definir bien las funciones? Obviamente, para identificar y evaluar los peligros, tenemos que saber bien qué persona es la que va a aportar en cada segmento. Lo segundo es para determinar los puntos críticos de control y de esta forma obtener esa capacidad de análisis para poder prevenir o reducir los riesgos o los peligros específicamente y en consecuencia el riesgo que es la probabilidad de que ocurra ese peligro. Y finalmente, saber quién va a tomar la decisión de establecer los límites críticos y definir los procedimientos de monitoreo. Supongamos que, sin despreciar a nadie, eh, que yo soy de repente una persona muy ajena al proceso productivo, ¿bien? Eh, pero me asignan a mí un rol de definir un procedimiento de monitoreo. Entonces, probablemente por mi perfil o por el perfil que esté desempeñando y no sea un poco ajeno al proceso de manufactura, no sea la persona tan idónea para poder definir un procedimiento de monitoreo. Cómo definir acciones y crear o proponer o sugerir un sistema de verificación necesariamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que lo tengan en cuenta porque sin eso, evidentemente, solamente vamos a liquidar tiempo, que obviamente es escaso, sin ir mucho más allá, ¿vale? Esto, por ejemplo, es la conformación de un equipo HACCP, ¿de acuerdo? Tenemos los cargos, qué cosa debe hacer cada una de las personas, por ejemplo, el representante de la gerencia general, esta persona es representante de la dirección de calidad, el resto es un miembro, ¿no? Definitivamente, y se colocan a cápites que, por ejemplo, tienes la capacidad de tomar decisiones en este sistema, ¿vale? Y no solo eso, sino tenemos que también definir las funciones del puesto.
planificar y verificar, esta persona dirige las actividades relacionadas, esta persona dirige y ejecuta para evitar desviaciones, esta persona de mantenimiento lo que hace es dirigir y ejecutar las actividades de los mantenimientos, si se dan cuenta, para evitar desviaciones en la producción. Esta persona que es de almacenes asegura el mantenimiento en los almacenes, que cumpla con los requisitos de calidad, la infraestructura. Esta persona de aseguramiento de calidad verifica los programas prerequisitos, que recordemos, y hagamos un recap de la sesión anterior. Los programas prerequisitos, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Me escriben en el chat, por favor? Exacto, Alison. Buenazo. Gracias, Yanela. Perfecto. Y siento que no estoy hablando solo. Gracias. Entonces, así es. Entonces, cada una de las personas tiene un rol específico y evidentemente esto debe estar en un manual de funciones y responsabilidades. Les he dejado una muestra acá, igual tengo el documento original, bueno, obviamente quitando los nombres de la compañía, se los puedo compartir sin ningún problema para que tengan un modelo de cómo hacerlo. Definimos el representante de la dirección del HACCP, cuáles son las funciones que va a hacer, qué va a hacer el coordinador y qué hacen los demás miembros, ¿no? Entonces, una persona dirige, la otra persona coordina y los demás son miembros que cumplen un rol específico en base a su especialidad, a su conocimiento a explotar, ¿no? Digamos, eh, ¿qué hace en la empresa, ¿no? Básicamente es eso. Como pueden notar, dependiendo del tamaño de la empresa, el equipo HACCP puede estar formado por 5 personas o más, dependiendo de la magnitud de la compañía. Bien, vamos al segundo punto. Descripción de producto. ¿Por qué queremos describir el producto en este caso? Justamente queremos tener un nivel de detalle máximo posible para poder asegurar que tengamos todas las características claras y tener disponibles y poder luego identificar los posibles peligros, ¿vale? Que son aquellos que luego vamos ante un sistema, ante un método científico, nosotros vamos a continuar a saber cuáles se pueden convertir en un punto crítico de control o cuáles simplemente no, ¿vale? En general, el nombre, tenemos que describir el nombre comercial, el nombre científico del producto, si es que amerita, ¿de acuerdo? Si yo fabrico galletas de chocolate con crema de vainilla, no hay nombre científico para eso, ¿de acuerdo? Pero sí, si en algún caso, por ejemplo, estamos hablando de una industria que lo que hace es transformar algún, no sé, algún tubérculo, algún vegetal o alguna fruta, se podría considerar en este caso, ¿bien? Ingredientes también, estamos hablando de una lista completa de todos los ingredientes, incluyendo aditivos y conservantes, con sus nombres en base al códex, ¿no? O sea, estamos hablando de nomenclatura, la nomenclatura internacional o más que todo nacional, ¿no? En algunos casos han visto aditivos y conservantes con SIN 130, SIN 240. No es necesario que se lo aprendan, simplemente es como la autoridad reguladora, que es DIGESA, mapea el nombre de estos, o sea, la presencia de estos aditivos o conservantes que puedan estar o no presentes en el producto que estén fabricando. Los segundos son las características físico-químicas, como les mencioné previamente. Hablamos de información sobre acidez o pH, que tiene que ver cuán ácido, cuán alcalino es, la cantidad de humedad que tenga, la actividad de agua, algunas otras características que son muy técnicas. No necesariamente ustedes, para implementar un sistema HACCP, recuerden, deben ser expertos en el proceso. Ustedes como agentes de cambio, lo que tienen que conocer es la metodología y el paso secuencial de cómo preparar al equipo HACCP, ¿de acuerdo? Y luego vamos a aprender cómo implementar paso a paso. Pero no necesariamente son ustedes que deben de saber esta información técnica, digamos, ¿no? El método de procesamiento, porque justamente lo que hemos hecho es traer gente que conozca el proceso, experta en el proceso, para que definan estas características. No deben ustedes necesariamente conocer todos. Ahora me dices, oye, yo voy a liderar la implementación y yo soy el que conoce más el proceso. Perfecto, adelante. Pero para quienes están aquí porque quieren aprender y de alguna forma podrían certificarse también eh,
como auditores HACCP o implementadores HACCP o consultores, tienen que conocer esto y obviamente repetirlo lo suficientemente para que puedan ustedes también hacerlo de forma independiente o en sus compañías, ¿no? Definir el método de procesamiento que ya les mencioné hace un momento, el método de envasado y almacenamiento también, y la distribución, ¿no? Definir cómo va a ser transportado este producto, ya sea perecible o no perecible, hasta el consumidor final. En general, una de las partes son las declaraciones nutricionales, entre otras características, ¿no? Eso es lo que solamente se habla de rotulado y etiquetado en base a una norma, pero la idea es que haya algo más amplio que se los voy a mostrar hacia adelante. En general, todos estos productos cumplen con lo mismo en sus propios HACCP, ¿de acuerdo? Y también en la información que contengan, así que es súper importante. Cualquiera de esos productos que va para consumo humano directo, como pueden notar, tenemos desde galletas, bebidas, productos cosméticos, productos de aseo, esmaltes, o sea, todo lo que vaya a consumo humano directo. No necesariamente tienen que ingerírselo, sino puede estar simplemente algo que vaya a la piel. Recuerdo que uno de sus compañeros me hizo una pregunta el día de ayer, y justamente la respuesta es lo que le mencioné ayer, ¿no? HACCP se usa para identificar peligros, básicamente, y puntos críticos de control. Lo que tenemos acá es justamente el nombre producto, por ejemplo, el nombre comercial del producto, caso real. Miren la descripción, esta es una leche evaporada. Adelante, Cassandra, te escucho. Dale, Cassandra, ¿tienes alguna pregunta? Estás en mute, por si acaso. Vale, cuando estés segura me avisas y adelante simplemente activas tu micro. En caso no puedas activar tu micro, por favor ponlo en el chat para que María pueda activarte el micro, ¿vale? Gracias. Entonces, en este caso, miren el nivel de detalle de descripción de producto, ¿no? Una leche con 23% de sólidos lácteos, enriquecida con vitaminas, bla, bla, bla. Producto líquido homogéneo, de color, crema, con olor y sabor característico de leche, con adición de vitaminas, que aporte, ¿no? Etcétera. Marca el producto, estamos hablando de ingredientes. Esos son los números, digamos, la nomenclatura que se usa en el sector, ¿de acuerdo? Para ver cada uno de ellos. No es necesario que sepan cuál significa cada uno. La verdad que con la práctica se los van a aprender. En este caso, simplemente tienen que conocer cuál es cada uno de ellos, ¿no? El registro sanitario. Ah, buenas, María, gracias. Como saben, pueden activar cualquiera, cualquiera que tenga una consulta, activen su micro y me lanzan la pregunta, ¿vale? Encantado de ayudarnos. Finalmente tenemos las características fisicoquímicas para este producto particular que lo definen los expertos. Te habla de sólidos no grasos, grasa y algunos temas más técnicos, ¿no? Características microbiológicas, y estamos tocando un poquito de los peligros, dense cuenta qué cosas, qué tipo de producto es, qué nivel de aceptación es, esterilidad comercial, se rechaza cuando no es comercialmente estéril, el tipo del plan de muestreo, la forma de consumo, miren, agitar antes de consumir, mezclar en una parte con agua hervida, refrigerar después de abrirse, productos es consumido por el público general para mayores de 36 meses, ¿vale? O sea, producto dirigido para niños de 3 años en adelante. No usarse como sustituto de leche materna. Entonces, imagínense a qué nivel de detalle estamos llegando, que es necesario tenerlo. ¿Bien? El tipo de empaque, embalaje, presentación, como pueden notar, el tratamiento de la conservación es una esterilización, la conservación en un lugar fresco, en almacenamiento, no en góndola. Debe ser a menos de 32 grados, limpio y seco una vez abierto sin refrigerar. Te dice la vida útil, 6 meses.
Y los requisitos e instrucciones de la etiqueta, todo lo que dice la etiqueta está acá. ¿Por qué? Porque cuando venga un auditor de Digesa, obviamente, a hacer una inspección a sus empresas, lo que va a hacer el auditor es, se va a agarrar esta hojita bonita, la va a imprimir y va a mirar todo lo que dice acá en la etiqueta, lo va a comparar contra la etiqueta que ustedes tengan de su producto. Les va a decir, tráeme una muestra de un empaque o de una etiqueta de tu producto. Lo que va a hacer simplemente es hacer el match y basta que haya una incongruencia. Es más, va a agarrar tu tercera fórmula, la va a cruzar con la que ha inspeccionado en tu proceso y te va a decir, oye, pero acá hay algo que no cuadra. O, oye, efectivamente todo está súper alineado, ¿no? Básicamente eso. Bien. Les he agregado un ejemplo respecto a otro producto también, para que también lo puedan mapear, ¿vale? Esta es una característica de un yogur griego, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasarlo súper rápido. Igual se los estoy dejando en el material para que lo puedan revisar a detalle y con paciencia. Misma estructura, en este caso estamos hablando de otra cosa, lo mismo, características, formas y empaque, ¿no? Un poco más sencilla probablemente porque es un producto no estéril, si se dan cuenta. Un producto de larga vida tiene este nivel de detalle de almacenamiento. En este caso es un producto de corta vida que dura más o menos 30, 40 días aproximadamente, y te indica qué es lo que tiene que hacerse, ¿no? Lo siguiente, una vez ya culminando la etapa de preparación para hacer la conformación del equipo, ¿bien? Y hacer una preparación previa a implementar el sistema, es mapear y entender el desarrollo del proceso, o sea, tener claro el proceso, y eso lo vamos a hacer a través de un diagrama de flujo. Para quienes no están relacionados con el sector, ¿qué es un diagrama de flujo? Lo vamos a ver más adelante. Pero me interesa más que sepan la definición de qué es diagrama, es el propósito. Obviamente el diagrama de flujo obviamente, es fundamental para desarrollar el plan HACCP. ¿Para qué? Es para entender el proceso completo. Justamente lo que decía su compañero el día de ayer. Hoy estamos definiendo procesos claros, nos decía, ¿no? Y justamente una forma de definir procesos claros es partir de un diagrama de flujo. Y lo segundo es que una vez mapeando esto, vamos a tener mayor visibilidad para identificar los puntos críticos de control de un vistazo. ¿Bien? Componentes claves para el diagrama de flujo. Debe tener la etapa de recepción de materias primas de todas formas. Hablar sobre el almacenamiento temporal también. Debe también cubrir toda la etapa del procesamiento que se realice, incluyendo las preparaciones, cocciones, ensamblaje, dependiendo de la industria, ¿no? Me dice, oye, soy en farmacéutica, ya, ¿cómo haces el procesamiento de la pastilla, del jarabe, ¿me entiendes? Me dices, Christopher, estoy en, no sé, en agroindustrial, perfecto, ¿cómo procesas tú el espárrago? ¿Es refrigerado? ¿Cuáles son los cuidados? ¿Cómo lo haces? ¿Qué agua utilizas? ¿Me entienden? Básicamente es eso. Y el envasado, ¿no? Como es producto que, dependiendo, estamos asumiendo que es un producto que no es a granel, que va a ser comercializado, y tiene una vida útil, no sé, superior a una semana, ¿no? No es como algo que lo vayas directamente a llevar a un mercado, a un canal tradicional, ¿no? Y finalmente tener clara la distribución, de saber cómo se va a transportar, porque esto va a definir las características y las condiciones que necesita el producto, ¿vale? ¿Cómo armar un diagrama? Vamos a mapear un poquito cuáles son los símbolos que se usan. Esa es una nomenclatura en general estándar para hacer diagramas de flujo. Este tipo de figura que es como un óvalo significa el inicio final de un diagrama de flujo, un diagrama de proceso. A ver, nos hace una pregunta Wilfredo. Nos dice, buenas noches. Como un mapa que muestra cómo hacer las cosas bien para que el producto sea seguro y de buena calidad. Sí, exacto, Wilfredo. Así es. Perdóname, Yanela nos había dicho hace un momento
He visto que en otros productos en vez de sin dicen E. Sí, también, exacto. No recuerdo exactamente ahora, Yanela, cuál es el propósito, cuál es sin o cuál es E. Eh, Uno te habla de aditivos y otro de conservantes, ¿ya? Pero es un tema de estandarización de códigos, básicamente. Definitivamente ambos son válidos, unos comunican una cosa y otros comunican otra, ¿vale? Yo para la próxima sesión te traigo exactamente el detalle a qué se refiere. Ah, mira, buenazo, Alison. Dice, es para nomenclatura europea. Perfecto. Buenazo, buenazo. Gracias, Alison. Buen aporte. ¿Vale? Siguiendo un poquito con el diagrama de flujo, como les decía, este es para líneas, básicamente es el orden de las operaciones, vamos a ver entradas y salidas, eh, y estas cifras de acá es para mapear procesos. Procesos, ¿qué es un proceso? Obviamente es donde hay una transformación, ¿vale? Los rombos lo que nos van a indicar son decisiones, básicamente, si es un sí o es un no. ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es ver un diagrama de flujo real. Y vamos a identificar juntos a qué se refiere con cada una de las características, ¿vale? Por ejemplo, ese es un diagrama de flujo para una industria de embutidos, ¿bien? Ese es de un HACCP. Partes importantes que hemos mapeado nosotros. Primero, la nomenclatura, similar a la que hemos visto, ¿de acuerdo? Eh, Esta parte se puede notar claramente la etapa de recepción, miren. La recepción de la materia prima, supongo que debe ser la misma carne como tal. Recepción de insumos, vean, a un mismo nivel, porque es recepción de materiales. El almacenamiento, miren cómo se va también a un mismo nivel. Y se van agregando características de enseñanza. Temperatura de la carne fresca de 0 a 5 grados, temperatura de la carne congelada de menos 20 a menos 18 grados. O sea, te va dando información, ¿no? Como rangos aceptables para que cumpla. Cuando les vaya a visitar un auditor, lo que va a hacer justamente es imprimir ese flujo y te va a decir ya, muéstrame dónde es la recepción de materia prima. Y tú lo tienes que llevar donde lo haces y él va a comprobar estas cosas, ¿no? ¿Dónde es tu recepción de empaques y embalajes? Lo vas a llevar y también lo mismo, ¿no? Lo mismo para cada una de las características. El almacenamiento también, como lo dije, está bien definido. Una etapa de recepción que se hace en fábrica, ¿no? Y algunas otras cosas de acondicionamiento. Acá ya entramos a la parte del procesamiento, ¿no? Dice, oye, entra la carne, ¿qué hacemos con los ingredientes? La materia prima, la carne está acá, es acondicionada, de acuerdo con ingredientes. La que es congelada es trozada, sigue el proceso, pasa una molienda, detecta metales, ajá. Y acá lo van poniendo en negrita. Vamos a ver cuáles son los PCCs. Bien, se va uniendo el proceso, se convierte en pesado de materia prima. Mira, nos encontramos con el primer PCC. Dosis de nitritos, bien, máximo en la muestra. Entonces, el primer punto crítico para este proceso, aunque no parezca, es el pesado de ingredientes. Imagínense. Sigue su secuencia, picado, embutición, torcido, oreo, enfriado, envasado, y va como la integración de envases y embalajes se va conectando. Mira, tripas hidratadas, tripas naturales pasan por una hidratación, ya pretratada este producto intermedio entra a la parte de embutición. Características, miren, detector de metales no ferrosos menor a 2 milímetros, no ferrosos diámetros menor a 1,5 y así cada una de las características, ¿vale? Importante tener en cuenta, cada paso debe ser analizado para identificar posibles peligros y puntos críticos de control. Esta es una vista de un HACCP ya terminado. Ustedes cuando arranquen el HACCP obviamente no van a encontrar esa palabra que ya PCC, ¿bien? Pero sí se los quería presentar para que vean básicamente un producto ya digerido, cómo queda, ¿no? Usualmente probablemente sea una maraña lo que vayan armando. La idea es que al final le den una forma coherente, ¿no? Para que la persona que venga a hacer la auditoría
cualquier persona pueda entender sin ser un experto en el proceso, ¿no? Y lo segundo es que el diagrama debe ser revisado y validado por todo el equipo HACCP. ¿Dónde? Tiene que ser validado in situ, o sea, en el lugar, en la gemba. Tienen que ir a mirar en el punto donde sean las cosas. O sea, no es que no deben esperar que se la cuenten. Vayan ustedes a validar cómo se da esto, miren esto, cada una de las características que podemos ver acá. ¿Bien? Recordemos que, ¿por qué lo queremos revisar previamente? Básicamente es para asegurar la precisión y eficacia. ¿Por qué? Me podrían decir. Porque lógicamente, si no hacemos una verificación in situ, recordemos que estamos haciendo un sistema de prevención que garantice calidad. Si no está recomprobado y revalidado en el piso, estamos perdiendo el tiempo armando algo que finalmente no nos va a servir. Y cuando tengan un problema grande de calidad, ojalá y no les pase, sí van a verse expuestos con ello, ¿vale? Y Anela nos dice por qué debe concordar lo colocado en el diagrama con lo que se hace. Así es, correcto, Yanela, totalmente de acuerdo contigo. Así es, así es. Básicamente es eso. Suena muy simple, chicos, pero se los menciono. Trato de siempre mencionárselo a mis alumnos porque, y a la gente que suelo entrenar, porque lo que no verificamos en Gemba, Dios, eh, no va a terminar teniendo el efecto que nosotros queremos, ¿no? Más que pasar la auditoría, o sea, más que tener la certificación, realmente es que funcione, ¿vale? Lo mismo un diagrama diferente, eso lo voy a pasar un poco más rápido, ¿de acuerdo? Es un diagrama de leche fermentada totalmente distinto. Identificamos las secciones, recepción, almacenamiento, recepciones, reconstituciones. Ya vamos entrando a la etapa de, miren, a una etapa de procesamiento, ¿no? En general, o sea, según el HACCP. Todo esto, por ejemplo, es un área de procesamiento. Todo es procesamiento, como pueden notar. Vamos a ir a ver el área de envasado. Hasta acá era procesamiento. Miren, le colocan el encopado con cereal. ¿Han visto esa presentación de yogures que es como de un vaso? Tienen una copa. Miren, pueden ser bolitas de colores, pueden ser simplemente cereales, etcétera, cucharitas, copas, etcétera. Y ya se marca bien la etapa de envasado y la etapa de distribución, traslado al almacén en este caso. ¿Bien? En este caso, las recomendaciones son las mismas que en el caso anterior. Vamos a ver el diagrama de un producto de larga vida. Puntos claves, marcadas las etapas de recepción, almacenamientos también. Miren, ya empezamos a tocar la etapa de procesamiento, toda esta zona, hasta por acá, ¿vale? Tenemos marcada la etapa de envasado y dense cuenta, en este diagrama de flujo ya tienen claro el PCC. Vamos a entender luego, oye, ¿cómo rayos llegaron a la conclusión de que estos son los PCC? ¿Por qué? ¿Vale? Lo siguiente, a ver, vamos a tocar un poquito más ya del HACCP per se, es la identificación y el análisis de peligros. ¿Qué es un peligro? Recordemos, estamos hablando de cualquier agente, tres cosas, ¿no? Biológico, químico y físico, que pueda generar un efecto adverso en la salud del consumidor. Primer tipo de peligro es un peligro biológico. Estamos hablando de bacterias, virus, parásitos, algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Dependiendo de la naturaleza del producto, hay una flora característica en ese proceso y obviamente se tiene que mapear. Segundo, estamos hablando de peligros químicos. Eso es algo muy focalizado a residuos de pesticidas, contaminantes industriales, toxinas naturales también pueden suceder para el caso de algas o micro o macroalgas más que todo. Y finalmente, peligros físicos. Me refiero a fragmentos de vidrio, fragmentos de metal. ¿Dónde vemos fragmentos de metal en la industria cárnica, por ejemplo? Pollos, cerdos, ganado vacuno,
usualmente tienen que asegurarse que no haya ningún tipo de metal. En general, en cualquier proceso. Lo mismo pasa en la industria farmacéutica, y otras más, ¿vale? Piedras o huesos, imagínense, una persona pueda lastimarse con eso, es una locura. Plásticos o algún componente del proceso sería un locón que encuentren algo así, ¿vale? Dentro de esta identificación, hay unas formas como best practices, ¿de acuerdo? De cómo se pueden hacer. Bien, lo primero es hacer una revisión de la literatura y de datos históricos. Dependiendo del tipo de procesos que ustedes tengan, van a encontrar tesis o pueden hacer un benchmark como, no sé, la competencia o el mejor en el mundo que fabriquen, no sé, cosméticos, el mejor en el mundo que haga medicamentos, ampollas, medicinas, lo que sea. O simplemente el sector agroindustrial, ¿no? Con este valor intermedio que le agregan de transformación. Todo pueden contar con data histórica y esto es muy importante para tener algo preliminar de cómo esos procesos, con el nivel de tecnología que tienen en ese momento, han definido ellos como peligros potenciales, ¿vale? Lo segundo es también consultar con expertos. Lo que se suele hacer cuando queremos desarrollar un proceso nuevo eh, es, no sé, ir a la región, ¿no? En América Central o Sudamérica, chequear si hay alguien que lo ha hecho, o buscar algún consultor, de repente en Norteamérica este, o en otros países, ¿no? Me ha tocado a mí para algunas consultas, por ejemplo, recurrir a gente en Brasil o en Dinamarca, que son muy específicos del rubro lácteo, o de estas bebidas vegetales que empiezan a tener mucho más presencia en el mercado también, ¿no? Inspección del proceso también, evidentemente es hacer un análisis detallado de cada etapa y poder ver. Cuando ustedes ya tienen un proceso que ya está construido, ya han consultado con expertos, ya está implementado, ya han visto literatura, toca hacer esto, inspección del proceso en piso. Usualmente, para definir, a ver, Carlos nos dice, me dan un segundo, Carlos nos dice, Cristian, me llamo Christopher Carlos, entonces el diagrama de flujo es una herramienta de mapeo de procesos. No necesariamente. Recordemos que el mapeo de un proceso, no te preocupes, tranquilo. Recordemos que el mapeo de procesos lo que hace es identificar entradas y salidas por proceso, ¿vale? Eh, digamos, es como hacer un bosquejo general, ¿no? Más o menos eso, es como un bosquejo general eh, para poder comprender de una forma visual y más práctica un proceso. Luego vamos a ver hay una etapa en la cual cuando ya identificamos los peligros, que sí puede asemejarse a un mapa de proceso, ¿no? Entradas, salidas y todo eso. Y nos comentas además, dice, el árbol de decisiones pertenece a un grupo específico de herramientas de calidad. Sí, sí, o sea, más que herramientas de calidad en general, el árbol de decisiones que vamos a ver a continuación es más que todo sugerido para trabajar normas bueno, sí, normativas de inocuidad, ¿no? De calidad. Sí, sí, definitivamente. Recordemos que HACCP está enfocado más a garantizar inocuidad más que calidad. Calidad es cumplimiento de requerimientos de clientes. Se queda un poquito corto a veces, ¿no? Es algo más general, ¿no? Dentro de calidad está inocuidad y está cumplir las especificaciones. Pero en general, lo que estamos buscando hoy es usar el árbol de decisiones para identificar y poder ver la significancia de cada peligro, ¿vale? Sí lo podríamos considerar como es parte de una herramienta, no necesariamente conceptualmente así, pero sí podría ser considerado de esa forma. Buenas, gracias Carlos por el comentario. Eh, vale, lo que les decía, esta es una matriz un poco general de cómo ver riesgos. Primero vemos consecuencias o impacto y vemos las probabilidades. Es una matriz general. Yo no suelo usar, no me gusta porque tiene unos colores un poco feos. Ahora les voy a mostrar una que yo uso usualmente. Y de alguna forma, mira Carlos, justo lo que tú mencionabas, vamos a tratar de mapear
¿de acuerdo? Usando esta matriz de valoración de riesgos, vamos a entrar a ver cada etapa del proceso con su descripción específica. Por ejemplo, estamos acá ante el secado en la primera etapa. Es una contaminación por salmonela, miren. La sobrevivencia de la salmonela, las causas puede ser porque una inadecuada práctica de limpieza o una inadecuado control y monitoreo de temperatura. Y acá viene a cómo vamos a aplicar esta matriz. Estamos hablando de evaluación de riesgos y aquí tenemos primero la probabilidad de ocurrencia, la severidad y obviamente la categoría de riesgo que este pueda tener. Vamos a ver luego una tablita, que es la que yo utilizo usualmente, que nos va a indicar si este número es el que finalmente nos va a ayudar a identificar si es un punto crítico de control o no, ¿vale? Todos son peligros, recordemos, pero los de mayor significancia, los de mayor puntaje, son los que vamos a utilizar para definir qué es un PCC en el hazard. Mira, acá se está adelantando y te está lanzando el tipo de medida, pero esas son cosas que lo vamos a ver luego, ¿vale? A profundidad. Por ahora, quedémonos con eso. En general, lo que hemos hecho previamente ha sido identificar peligros. Ahora, entendamos el objetivo de analizar estos peligros. Vamos a enfocarnos en dos cosas. Saber la probabilidad de ocurrencia de cada peligro identificado y lo segundo es determinar la severidad de los efectos sobre el peligro. ¿Qué significa? Uno me dice la probabilidad de que ocurra. Oye, en los últimos 10 años en la industria, o en mi proceso me ha pasado una vez al año, no sé, o 20 veces, o 12 veces en el año. Entonces, eso ya te da una idea de cuán probable que ocurra, tiene este peligro. Y la severidad te habla del daño, digamos, del impacto. Cuán adverso es, o sea, pucha, si es que sucede esto, así haya pasado una vez en 20 años, si sucede esto, pucha, a la persona le da un botulismo y se muere, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo del peligro, me dices, de repente solamente la persona le da un mareo, unos cólicos. Igual sigue siendo una severidad alta porque ningún cliente debe pasar por eso. Yendo un poquito a ver los métodos de análisis de peligros, el primero es la evaluación de la probabilidad. Y ahorita vamos a ver un poco sobre los árboles de decisión y las matrices. Dentro de esta evaluación lo que vemos es la frecuencia de la ocurrencia, como le decía hace un momento, y la pregunta que ustedes, como implementadores de HACCP, van a hacer es, ¿con qué frecuencia se ha detectado este peligro en el pasado? Por eso que recurren a data histórica. Ahora me van siguiendo por qué es que nos echamos a mirar previamente los slides anteriores. Y lo segundo es las condiciones favorables para que ocurra este peligro. Y la pregunta que ustedes como expertos van a hacerse es, ¿existen condiciones en el proceso que favorezcan la presencia del peligro? Para que estas, si se dan cuenta, son preguntas abiertas, no son preguntas que afirmen o que se respondan con un sí o un no, sino son preguntas que va a permitir que sus expertos del proceso, de su equipo multidisciplinario, les puedan dar toda la información y todas las posibilidades que puedan ocurrir, ¿vale? El segundo punto, respecto al método de evaluación o identificación de análisis de peligros, es la evaluación de la severidad, como les dije. Dos bullet points para este caso. El primero es el impacto en la salud. Y la pregunta es, ¿qué tan grave puede ser la enfermedad o el daño causado por el peligro? Y la segunda va a afectar la vulnerabilidad del consumidor. Y la pregunta que ustedes se van a hacer es, ¿quiénes son los consumidores del producto y cuáles son sus vulnerabilidades? Entonces, si el producto es dirigido para niños, grave. Ancianos, grave. Adolescentes y adultos no significa que no sea grave, pero vamos viendo más o menos la naturaleza, ¿no? Y un poco la matriz que suelo utilizar es una matriz para evaluar, es una matriz bidimensional, ¿de acuerdo? Para evaluar riesgo para la salud. Esta es la que normalmente puedan encontrar en internet de repente, pero es poco práctica para mi gusto, porque tienen muchas, o sea, rompe mucho esta probabilidad de ocurrencia. La magnitud sí me gusta, pero rompe demasiado la probabilidad de ocurrencia. Y a veces hay que acotarlo un poquito para ser un poco más estrictos, ¿vale? Yo les sugiero, y de hecho se los estoy colocando en el material, es esta matriz, que me ha funcionado súper bien en mi experiencia en todo este tiempo. Y lo que hace es solamente clasificar
digamos, la probabilidad de ocurrencia en 3 niveles, como baja, media, alta, y la gravedad o severidad, como lo dice el HACCP, lo hace en severidad o gravedad alta, mediana y baja. Siglas, ¿de acuerdo? Y la numeración es la que está presente en el cuadro. ¿Qué significan estos colores? Aquellos que tengan el color salmón, rosa, no sé cómo lo puedan ver ustedes, es una, es una significancia del peligro insignificante. Este color verde es significancia baja, medio, crítico. Ustedes, para determinar PCCs, todos aquellos peligros que estén entre 3 y 4 son aquellos que ustedes deben considerar como PCCs. Christopher, o sea, si yo encuentro un peligro que tenga una probabilidad de ocurrencia media, alta y una gravedad mediana o alta, ¿me mata? O sea, ¿se vuelve un PCC? Sí. Por eso es importante que ustedes tengan la data suficiente y tengan a los expertos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Color celeste y este rojo intenso les va a mandar a ustedes a decir, este realmente es mi PCC, ¿vale? Wilfredo nos dice, en HACCP eh, es como usar el mismo manual de instrucciones para que todos en el equipo sepan cómo detectar, así es, y solucionar los problemas de manera consistente. Exactamente. En pocas palabras, dice Wilfredo, en HACCP es como hacer un idioma común para todos en el... Exactamente, Wilfredo. Como dijimos en la primera sesión, estamos hablando de prácticas y técnicas basadas en un método científico, ¿de acuerdo? De alguna forma estandarizadas, ¿no? Para poder, digamos, llegar al mismo punto, que es identificar los peligros en nuestro proceso y de esta forma tener un sistema más robusto, muy sistemático, para prevenir defectos y garantizar calidad. ¿Todo claro con esta matriz? ¿Tienen alguna duda? Vamos a aplicarla, ¿les parece? Vamos a ver un par de casos. Por ejemplo, respondiendo a la pregunta de Carlos Barco, que nos decía hace un momento, que el diagrama de flujo podría ser una herramienta de mapeo de procesos, no necesariamente como de mapeo de procesos, pero sí, si te das cuenta en esta vista, nos abre ya a desarrollar esta hoja de identificación de peligros. ¿Por qué se parece un poquito al mapeo de procesos? Porque te empieza a hacer el ruteo de cada una de las etapas, mira. Recepción de insumos, almacenamiento, recepción, pacto fugado, y empieza a colocarte en cada uno el tipo de peligro. ¿Cuántos tipos de peligros son? ¿Recuerdan? 3, ¿cierto? Biológico, químico y físico en cada caso. Y donde haya, bien, se coloca, y donde no, no se coloca. Entramos a ver la probabilidad, la gravedad y la evaluación del riesgo. ¿Qué cosa va en probabilidad y en gravedad? Estas siglas que hemos identificado en la matriz de ruteo. Acá. Probabilidad de ocurrencia y probabilidad de gravedad o de consecuencia. Si yo uno esto con cada uno de estos, el número que me salga acá es el que nosotros vamos a colocar en estas casillas, ¿vale? Entonces, hago eje X, eje Y, me va a botar un número. ¿Me dice significancia? No. Obviamente, por eso es que no se vuelven PCCs. Justificamos la decisión, se llenan los campos, ¿no? Incumplimiento de requisitos de proveedores, ¿qué debería ser? ¿Cuáles son las medidas preventivas para controlar respecto a este peligro que si bien no es mediano ni alto, pero podría suceder? Te dice, tener personal capacitado para buena aplicación. ¿Qué más? Programa microbiológico de superficie según programa. ¿Qué más? Entrega de certificados de establecimientos del proveedor. Y así muchas características más. En este caso, ninguno de estos era PCC, por ese motivo es que no lo tenemos mapeado acá, ¿vale? Vamos a ir con un caso donde sí se han identificado PCCs. Miren, probabilidad de ocurrencia media,
gravedad alta. Definitivamente un candidato recontra ganadora que es un PCC. Miren el número, 3, 3, 3. Entonces, ustedes de frente dicen, perfecto, tratamiento térmico y la adición de enzima para estos productos deslactosados, sí o sí puede generar, son un PCC, ¿no? O sea, tiene significancia relevante. ¿Por qué? Y empezamos a ver, ¿no? Oye, ¿por qué el tratamiento térmico? Porque el peligro es que haya sobrevivencia de coliformes totales, brucelas, bla, bla, bla. Justifica la decisión, te dice, incumplimiento del programa de esterilización, que no cumplas con el tiempo, que no cumplas con la temperatura, algo. Segundo PCC, contaminación química, un peligro químico. Te dice, una inadecuada ejecución del programa de limpieza, o CIP, que es el Clean in Place, de equipos esterilizadores, el otro. Adición de enzima, te dice. ¿Qué debería pasar? Que se rompe el filtro bacteriológico del equipo inyector de enzima. Si se rompe el filtro bacteriológico, ¿qué es lo que va a pasar? Van a inyectar enzima directamente a toda la línea séptica. Entonces, evidentemente se vuelve un PCC. Y en este caso se empieza a hacer la determinación de los PCCs para ver si pertenece o no, ¿no? Todo aquello que llegue a la última columna, y acá vamos a ver el árbol de decisión, va a ser determinado como PCC. Aquel que tenga el primer no, simplemente ahí acaba y se elimina como PCC. Vamos a ver, les voy a presentar un poquito este árbol de decisión, ¿vale? Ahorita regresamos a eso. Dale, tranquilo, no te preocupes. Ahorita vamos a ver, Carlos. Mira, justo es lo que me estabas preguntando hace un momento. Ese es el árbol de decisión. Vamos a meterle un zoom para ir todos súper claros con esto, ¿ya? Esta es la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y pregunta 4. Solo aquellas que respondan las tres primeras, obviamente, y que en la pregunta 4 la pregunta sea, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Si la respuesta es no, se vuelve un punto crítico. Otra forma de llegar a un punto crítico, si responde a la pregunta con un sí, si te dice, ¿ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible presencia de un peligro? Sí. Entonces, si es que ha sido una fase para eliminar el peligro, si es que lo es, y si además posterior a esa fase no hay nada que pueda corregir el problema, se vuelve punto crítico. Entonces, básicamente, ustedes van a ir mapeando cada una de las cosas, cada una de las preguntas que hemos visto acá, en cada peligro que identifiquen. Suena un poco engorroso, pero en equipo, con el equipo multidisciplinario, esta parte va a ser súper rápido, ¿vale? Y ustedes como implementadores de sistemas HACCP van a poder tratar de aplicar esto de forma pronta, y mientras más veces lo hagan, esta parte la van a pasar, pero rapidísimo. Primera pregunta dice, ¿existen medidas preventivas de control? Si lo existen, vas a la siguiente pregunta. Si no lo existen, dice, se necesita control en esta fase por razón de inocuidad. Si la necesita, dice, modificar la fase, proceso, producto y te manda nuevamente a aplicar una medida preventiva de control. En este caso, si no necesitas una fase, si no necesitas un control, entonces no es un PCC y ahí paras, ahí te quedas con ese peligro. Ahora, si tu peligro identificado tiene medida de control y además es una fase que te permite eliminar o reducir el nivel aceptable del peligro, ya te manda acá. Y ahí te quedas. Si no, obviamente tampoco se cancelan estas de acá, ¿vale? Pero si te va con esta, ya te hace un candidato potencial para que sea un punto crítico. Vamos a seguir con las preguntas. Supongamos que no tengas un proceso específico para eliminar o reducir el peligro, ¿ya? Vamos a la pregunta 3. ¿Podría producirse una contaminación con peligros identificados superior a los niveles aceptables o podrían estos aumentar a niveles inaceptables? Si la respuesta es sí, vas a la siguiente pregunta. Si la respuesta es no, si no hay forma de que pueda aumentarse el peligro de contaminación,
paras y descartas como un PCC. Si la respuesta es sí, vamos a la última pregunta. Y dice, ¿se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia a un nivel aceptable en una fase posterior? Si en una fase posterior se puede eliminar, no es un PCC, paras. Pero si no, si ya no hay nada que después de ese punto puede eliminar el peligro o reducirlo, se convierte en un punto crítico de control. O sea, tú tienes dos rutas para ir acá, ya sea por este lado, si después de ese proceso, de ese peligro, ya no hay nada que lo detenga, y si algo falla, se friega todo, PCC. Segundo caso, si es un proceso que permite eliminar a rangos aceptables, si lo es, pasa directamente a punto crítico de control. Entonces, este es el primer árbol de decisiones que ustedes van a empezar a aplicar. Y tal como decía Carlos Barco, les va a ayudar a crear sistemas de prevención de defectos, sistemas de prevención de contaminación o de recontaminación a nivel de inocuidad. Recordemos que HACCP es un sistema de inocuidad, que es una parte del Q grande que es de calidad total. Es una de las partes, es la más importante, sí, pero no es todo calidad, ¿vale? Y obviamente van a hacer la pregunta, primero aplican la matriz, como hemos visto juntos hace un momento, y luego hacen el árbol de decisión para ver si responde a la pregunta 2 o si te responde sí a la pregunta 2 o un no a la pregunta 4, se convierte en un PCC. Vamos a retornar para poder estar clarísimos con ellos. Una vez que se han identificado los peligros, los han categorizado con la matriz bidimensional que les mostré hace un momento, tienen el valor de riesgo, si está entre valores como 3 y 4 se convierte en una significancia positiva, justifican sus medidas y pasan al árbol de decisión. Si es que responde la pregunta 2 con un sí, se convierte en PCC. O van a tener casos en el cual llega la pregunta 4 y se convierte en un no. No tengo el caso acá, pero se los voy a mostrar más adelante. También se vuelve un PCC, ¿vale? Cualquiera de esas dos aplica. Miren, en este caso te dice, responde sí a la pregunta 1, no a la pregunta 2, no tampoco a la pregunta 2 y para ahí. No es un PCC. Entonces, se desestima. Bien. Ahora, ¿qué es un PCC? ¿Con qué se come eso? Lo que hace un punto crítico de control, básicamente, es aplicar medidas de control en ese punto que sabemos que tiene un riesgo mediano o alto, un impacto, una severidad mediana o alta y una probabilidad de ocurrencia mediana o alta. Y como es posible estadísticamente que pase, tenemos que tomar medidas diferentes, ¿vale? Que la idea es poder prevenir que suceda, eliminar o reducirla a un nivel aceptable. Esas son tres cosas que lo que busca hacer o sea, los mecanismos de control en un PCC básicamente es eso. Prevenirlo, eliminarlo o reducirlo. Si puedes hacer las tres, es un bingazo, ¿ok? Pero con prevenirla ya estás ganando muchísimo. A veces los procesos tratan solamente de reducir y o eliminar, pero mientras tú puedas prevenirlos, a ese nivel vas a tener un proceso mucho más seguro. Lo siguiente, la identificación de un PCC, obviamente, va a ser enfocado al nivel de significancia que nosotros obtengamos para garantizar la seguridad del producto. Lo segundo son evaluar las medidas de control que se van a hacer, es lo que hemos visto en un cuadro anterior, juntos con eso, eh, para saber qué vamos a hacer hoy ante estos peligros que sabemos que están controlados, pero ameritan hacer algo al respecto. Y finalmente, hacer uso de los árboles de decisión, que también lo hemos revisado hace un momento. De esa forma, ustedes van a identificar esos PCC y van a hacer que al implementar su sistema HACCP, su proceso a nivel de inocuidad sea recontra robusto, súper robusto, siempre que lo validen en el piso. Les recomiendo que usen esta más que esta matriz, que no me gusta. Recomendadísimo esto, funciona súper bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro, chicos? Me avisan, por favor, en el chat si hay alguna consulta. ¿Dudas sobre el árbol de decisiones?
Ok, buenazo, continuamos. Una vez que hemos hecho la definición o la identificación de un PCC, David, dale David, cuéntame, me dices, los PPT son posibles de alcanzar. Sí, por supuesto, David, comunícate con María, licenciada María, para que te pueda ayudar con ello, no te preocupes. Ingeniero Christopher, buenas noches. ¿Usted cree Hola, que pueda explicar cuéntame. quizás algo un poco más breve? Explicar nuevamente sobre la matriz de, bueno, lo que vimos en un inicio, para poder ver las probabilidades de, pues, ajá, para Esta, evaluar el tiempo. Sí, por es, favor. por supuesto, no te preocupes. Vamos, Gracias. déjame hacer una copia, ¿vale? Para poder hacerlo juntos, ¿ya? Voy a chancarlo por ahora, ¿ya, chicos? Me disculpan la vista, pero para poder entenderlos todos. A ver, eh, vamos a ver juntos, ¿ya? Miren, por ejemplo, dentro de esta categorización, recordemos, nosotros vamos a ir mirando mutuamente cómo se va a comportar a nivel de probabilidad de ocurrencia y de gravedad. Vamos con la primera etapa. En la primera etapa nos dice, hay un almacenamiento en un tanque pulmón. ¿Qué es un tanque al final y al cabo? En esta etapa yo almaceno mi producto, es como un tanque buffer, dice. ¿Cuáles son los peligros? Existen solamente dos peligros que pueden ocurrir en este punto. El primero es biológico, dice que haya presencia de coliformes totales. Entonces, en base a la estadística de este proceso, la probabilidad de ocurrencia de que pase es baja. Que esto pase es baja. Entonces, sabemos que vamos a hacer la matriz de doble entrada y vamos a ir. Probabilidad de ocurrencia baja, o sea, estamos en esta zona, ¿vale? Perdón, vamos a ir con el, con el láser para que me sigan. Estamos acá, ¿vale? Presencia de coliformes totales. Voy a ver probabilidad de ocurrencia. Me voy al eje X. Probabilidad de que ocurra. En este caso, para los expertos de este proceso, que haya coliformes en el tanque pulmón es bajísima. Entonces, sabemos que vamos a estar acá, por ocurrencia, ¿vale? Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ir con la otra variable, gravedad. Que haya en el tanque pulmón presencia de coliformes totales, la gravedad, si es que ocurriera, sería alta, porque estamos recontaminando. Entonces, si yo dije que acá era baja y acá era alta, cruzo las líneas de proyección y me boto un número 2. Este número 2 es el número que yo voy a ingresar en la evaluación del riesgo. ¿Bien? Y recordemos que lo que la matriz para priorizar los peligros solamente me indica que yo debo de considerar aquellos que tengan ponderación 3 y 4 como significativos. En este caso, este peligro tiene una calificación 3 o 4, no, es calificación 2. Por ello, la significancia que me arroja este peligro es no. ¿Se dan cuenta? Por eso que es no. Y si simplemente no es significante, o sea, no es significativo este peligro, esto ya no corro. O sea, puedo responder acá lo que yo necesite, pero yo no hago nada. Paro. ¿Dónde me detengo? Solamente en aquellos que tenga calificación 3 o 4. Por ejemplo, tratamiento térmico. Como peligro biológico, me dice, la probabilidad de que esto ocurra es una probabilidad media. Entonces, probabilidad media. Voy a estar entre estos números. Ahora, ¿qué me falta para definir cuál es? La gravedad. Regreso. La gravedad de que esto ocurra, si es que pasara, Dios, es altísima. Muere la gente. Probabilidad alta, 3. Ocurrencia media. Número 3. Como es 3 o 4 el valor, y esto lo debo tomar yo como significativo,
la significancia es positiva, es sí. Como es sí, recién yo paso a responder todas las casillas más. Justificación de la decisión, medidas preventivas y de control, y hacer el árbol de decisión que hemos visto hace un momento. Entonces, para este problema, para este peligro, sobrevivencia de coliformes, con una significancia afirmativa, ¿a qué me invita? A que yo complete sin discusión. Un segundo. ¿Cuál sería la justificación? Que cumple el programa de esterilización, ok. ¿Cuáles son mis medidas preventivas? Las estoy definiendo. Hacer un programa de calibración de sensores y de temperatura y tener entrenado y capacitado sobre los procedimientos. Y recién entro a hacer las preguntas. Entonces mi pregunta es, la sobrevivencia de coliformes totales en la etapa de tratamiento térmico con este nivel de significancia, voy a irme a la matriz, al árbol de decisión que hemos visto juntos. Y nos vamos a quedar acá. Dice, existen medidas preventivas de control, dice, en el tratamiento térmico para la presencia de coliformes. Entonces, la primera pregunta, sí, sí existen medidas de control, porque si bien hay un programa de esterilización, hay un procedimiento operativo estándar para verificar cada cierta frecuencia los parámetros de esterilización y los tiempos. Entonces, voy a la siguiente pregunta. Dentro de la etapa de tratamiento térmico, respecto al peligro de presencia de coliformes, ha sido la fase, o sea, la fase de esterilización concebida para eliminar o reducir a un nivel aceptable de posible la presencia de este peligro. Sí, porque el nivel de tratamiento térmico y de esterilización destruye cualquiera de estas bacterias. Las coliformes mueren a los 72 grados y el tratamiento térmico va a 140. Entonces, evidentemente, sí, lo elimina a un nivel aceptable. Como es un sí, se convierte en un punto crítico de control. Y ya no sigo más. Ni siquiera me voy a ir a pregunta 3 o 4. Si te das cuenta, lo que yo estoy haciendo es, yo como experto del proceso, conozco el proceso. En tu caso, vas al equipo HACCP, a los expertos de ese proceso y les preguntas y vas viendo hacia dónde te vas, ¿no? Y de esa forma vas a ver cada uno de esos puntos, si es un PCC o no es un PCC. Yendo al caso anterior, este peligro de sobrevivencia de coliformes respondió sí a la primera pregunta, tal como lo hicimos hace un momento, respondió sí a la segunda pregunta y automáticamente se convierte en PCC. O sea, de frente. Ni siquiera tuve que hacer las siguientes, porque ahí me mandó directamente a hacer PCC. Lo mismo tengo que repetir con cada uno de los peligros. No lo vamos a hacer en este caso, pues nos tomaría mucho más tiempo, tendríamos que tener una sesión un poco más extended para poder cubrir el 100% de cada uno de ellos, pero podríamos de repente replicar y usar el mismo árbol de decisión para cualquier pregunta que ustedes, cualquier proceso que ustedes conozcan, ¿no? Y de esa forma poder desarrollar. Si alguno tiene algún caso de un proceso muy claro, me avisa en todo caso puede explicarlo y al toque corremos el árbol de decisión para saber si es un PCC o no es un PCC, si están de acuerdo, ¿vale? Por lo pronto voy a continuar y me avisan cualquier duda. Espero haber aclarado tu duda. No vi tu nombre, pero me avisas por favor si está claro o necesitas algo más que enfatice, ¿vale? No, sí, ya está todo claro. Muchas gracias. Dale. Gracias a ti más bien por tu consulta. Lo siguiente es que una vez que ya hemos definido los PCCs, que son estos, en base al árbol de decisión, que previamente han sido categorizados con esta matriz bidimensional, que ya vimos, en base a ocurrencia y a severidad,
no sirve de nada si yo no defino un límite crítico. Y tenemos que definir límites críticos. ¿Quiénes lo definen? Los expertos del proceso, revisión bibliográfica, expertos, benchmark, no lo sé, los dueños del proceso, ¿me entienden? O sea, ellos son quienes van a hacerte, obviamente, basado en un estudio científico, te van a sugerir qué hacer. No es que van a inventar algo, ¿de acuerdo? Cada uno de estos límites son previamente validados si estamos hablando de un proceso nuevo. Pero en la mayoría de industrias que ustedes vayan a implementar HACCP, casi todos los procesos ya han sido validados por lo menos en algún momento, ¿vale? Entonces, igual parte del proceso de HACCP te invita a validar esto, a ver la efectividad de esta medida. Entonces, acá lo que estamos viendo básicamente son los límites que se han definido. Para el tratamiento térmico nos dice que para este producto de leche concentrada necesitamos esterilizar por lo menos a 118 grados por 5 minutos. Pregunta. Este es mi límite crítico de riesgo estadístico. ¿Cuál creen que sea mi límite operacional? ¿El mismo o un poquito más alto para proteger el proceso? ¿Qué creen? Los veo en el chat. El mismo. Podría ser. O otros compañeros dicen un poquito más alto, dicen. Puede ser. Sí, claro. De hecho, ambas respuestas, las tres respuestas, gracias Yanela, gracias Ronnie, gracias Asunción. Sí, definitivamente puede ser cualquiera de los dos. Podría ser el mismo o podría ser un poquito más. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos que siempre... Ah, buen punto, Carlos. Dice, ¿depende del costo-beneficio? Sí, sí, necesario, sí, obviamente que sí. Va a depender mucho de eso, ¿no? Wilfredo nos dice un poco más alto, dice puede ser el mismo, pero hay que analizarlo. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de sistemas de tratamiento térmico, estamos hablando de sistemas que son suministrados con vapor sobresaturado. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos agua en fase líquida a 142 grados. 140, suena loco, ¿no? O sea, es agua presurizada que en vez de convertirse en vapor a más de 100 grados, esta agua no hace que esté en fase líquida, pero a más de 100 grados, a 140 grados. Pero como este proceso puede tener fluctuaciones, como todo en la vida, ustedes como yo, no estamos siempre tope, ¿de acuerdo? Iteramos siempre en la vida. Al mismo tiempo, un proceso estándar tiene una variación normal, ¿de acuerdo? Y ante esa variación normal de este caudal de vapor o de vapor sobresaturado, si es que cae, ¿qué significa? Que podría yo estar por debajo de esto. Si yo me paro exactamente en el acantilado, me puedo tropezar y me caigo y me muero. ¿Qué significa? Si yo le pongo 118, vas a caer un pic hacia abajo y se vaya en, no sé, por 3 segundos se baje a 80, van a sobrevivir los coliformes. ¿Y qué vimos en el análisis? La severidad, ¿cuál era? Alta. Entonces, ¿qué hago? Me protejo. Digo, ok, mi histórico de esta caída es de 2, 3 grados. Ok, lo voy a levantar entonces a 121, 122 grados. Mi temperatura de proceso. ¿De acuerdo? Yo sé que por debajo de 118 es garrafal. ¿Qué es lo que hacemos en un sistema como este? No puedo esperar que dependa de la persona. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Automatizamos. ¿Qué significa? Colocamos un sensor de temperatura en el centro geométrico del esterilizador, por donde pasa el producto líquido, y si este producto baja por debajo de 118 grados, automáticamente el equipo se para solo y pierde la condición estéril y se cae el programa. Es como que tengan la computadora y le apaguen el estabilizador y la desconecten. O sea, automáticamente se apaga. Entonces, eso es un mecanismo, por ejemplo, de cómo vamos a prevenir que esto suceda. O sea, vamos a detener el potencial peligro porque vimos que es una severidad alta, ¿vale? Entonces,
Mecanismos como esos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de nuestros planes de monitoreo. Acciones correctivas, en este caso, miren, si se baja de esta temperatura, acá dice bajar programa, intervenir máquina, proceder con la limpieza y levantar programa nuevamente. Ya, este proceso es automático. O sea, no es que la persona va a ir a ver si por si acaso, si me acordé, si me fui al baño, no. Automáticamente, 117.99, se cae, se baja programa solo y no va a arrancar la máquina hasta que no cumplas con esta serie de pasos. Y así tú quieras puentearte el zip, puentear el levantamiento, no te va a permitir porque te va a decir, no, he perdido esterilidad y puede pasar este peligro, ¿vale? Cada una de estas cosas idealmente deben ser automatizables, va a depender de la naturaleza del proceso que ustedes tengan, pero es lo que hoy les quería mostrar. De preferencia traten de automatizar en la mayor de los casos posibles para que tengan un sistema mucho más robusto. Mientras menos dependa de las personas, el riesgo de fallo va a ser mucho más bajito y es algo mejor a nivel de calidad, ¿vale? Carlos nos dice, a ver, perdón, nos dice Christopher, ahí toca tener mucho celo en la interfase, hombre. Exactamente, así es, así es. O sea, hay decisiones que sí se la debemos dejar a la persona, como nosotros, ustedes y yo somos personas, pero como la severidad es tan alta, es el tope, está en el techo, está en el cielo, no debe estar en la decisión de una persona, ni siquiera en el gerente general, no, debe estar simplemente ya en el PLC, en la computadora del equipo seteado y la regla debe estar ya en el algoritmo para que automáticamente haga esos pasos, ¿vale? Muy bien, gracias Brigitte, buen punto. Brigitte nos dice, creo que debemos seguir los parámetros, así es siempre. Los siguientes son los procedimientos de monitoreo. El monitoreo debe ser conformado por el qué queremos monitorear, cómo lo vamos a hacer, la frecuencia que vamos a definir. ¿Quién lo define? ¿Ustedes como implementadores de HACCP? No, ¿cierto? Lo hace el equipo HACCP, los expertos del proceso. Y un consenso, ¿no? O sea, un consenso. No le pongan cada 2 minutos si es algo que humanamente es poco creíble, ¿no? O sea, pongan un dato real. ¿Quién lo va a hacer? Eso es algo que deben mapear ustedes siempre en sus planes de monitoreo. Acciones correctivas, si se dan cuenta, solamente es la hoja de puntos críticos de otra línea, de otra planta, de otro producto, de un proceso totalmente diferente, solamente que la estructura es la misma. Miren, etapa, peligro, PCC, límite, monitoreo, acciones correctivas. ¿Qué voy a hacer si se desvía? Entonces definimos claramente qué es lo que se van a hacer. Documentos y registros, que es el último paso del HACCP. Ya estamos acabando también. Recordemos que esto es súper importante porque tenemos que tener evidencia del cumplimiento. Yo creo en ti, confío en ti, pero muéstrame evidencia. ¿De acuerdo? El departamento de calidad siempre va a querer eso y es lo mejor, ¿vale? Transparencia y trazabilidad también de la información y finalmente hacer mejora continua. ¿Cómo? Haciendo revisión del sistema HACCP. Eso lo vamos a ver en la última sesión, cómo hacer mejora continua dentro del sistema HACCP. Miren, cómo vamos a hacer mejora continua dentro de un sistema de inocuidad. Va a ser bien loco como lo vamos a ver en la quinta sesión. Y los beneficios en general son los que tenemos acá, ¿vale? Estos tipos de registros son de tres orígenes. Uno son registros de peligros y puntos críticos de control. El segundo son registros de monitoreo, ¿de acuerdo? Y finalmente son registros de acciones correctivas o las típicas SACs, ¿no? Solicitud de acción correctiva. Debe haber registro de ambas. Si ustedes tienen las tres, significa que su sistema de inocuidad es robusto, ¿vale? ¿Qué más? Debemos tener registros de verificación también. Registros de capacitación del equipo HACCP, ¿ok? Sobre el sistema como tal y de la gente que opera. O sea, por ejemplo, su maquinista, su técnico de línea debe conocer el límite crítico de control de lo que está manejando, ¿me entienden? O sea, no hay forma que él no conozca, que no sepa qué es un PCC, que no conozca el plan de acción o cuál va a ser la acción correctiva en caso se desvíe, ¿me entienden? O sea, eso es algo súper claro. Bien, y finalmente está la documentación de procedimientos y protocolos.
Dentro de esta área vamos a ver lo que es los procedimientos operativos estándares, entre otros, ¿no? Como pueden ser los POEs también, los procedimientos operativos estándar de saneamiento. Uno tiene que ver con el saneamiento del proceso y otro tiene que ver con la forma de operar. Ambos me tienen que garantizar seguridad alimentaria. Recap y súper breve de todo esto. Lo que hemos hecho a lo largo de esta sesión ha sido barrer todos los puntos y me gustaría que me varíen en el chat si lo han entendido, please. Lo primero que hemos visto es cómo analizar un PCC, un peligro. Luego determinar un PCC utilizando una matriz, un árbol de decisión y una matriz bidimensional para ver severidad y ocurrencia. Luego de eso, los expertos del proceso nos van a sugerir un límite crítico, ¿de acuerdo? En base a estudios científicos, base científica y técnica. Cuarto, una vez el límite definido, vamos a ver un monitoreo enfocado en qué, en cómo se va a hacer, en cuándo se va a hacer, en la frecuencia y quién lo va a hacer, ¿vale? Luego esto me genera también definir acciones correctivas en caso se incumpla el PCC. Obviamente hacer un procedimiento de verificación de la efectividad de la acción correctiva y asegurar que se esté cumpliendo. Y finalmente hacer un sistema de documentación y registros con finalidad de tener trazabilidad, know-how y todo lo que esto implique para el sistema. Lo que hemos visto, he tratado de condensar, son los 7 pasos. Hemos visto también la formación del equipo HACCP, hacer la descripción del producto, identificar el uso previsto del mismo, elaborar el diagrama de flujo como tal, que también lo hemos revisado, verificar el diagrama de flujo in situ. Este punto es clave. Si no lo hacen, como les digo, el HACCP que van a implementar podría ser un fracaso. De todas formas lo tienen que hacer in situ, con todo el equipo HACCP. Realizar el análisis de peligros, que también lo hemos aprendido el día de hoy, y determinar y aplicar los PCCs específicamente, ¿vale? Conclusiones finales. Primero, la preparación es súper básica, es bien esencial para un sistema HACCP. Si ustedes no mapean bien la preparación con los 3 bullets que hemos visto, la formación del equipo, la descripción detallada del producto y el desarrollo del diagrama de flujo, no van a poder avanzar, ¿vale? Segunda, la identificación y los análisis de peligros es un paso crítico para que el HACCP que ustedes implementen realmente les prevenga y garantice inocuidad, ¿no? Básicamente le garantice inocuidad. Si se saltan uno de los peligros, podría ser algo garrafal. Por eso es importante que el equipo multifuncional les dé soporte en esto, ¿bien? La determinación del PCC es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos cosas. Severidad de que ocurre el peligro contra la ocurrencia, la probabilidad de que pase. Entonces, si no determinamos bien el PCC o determinamos un punto o desestimamos un punto que probablemente es un PCC, sonamos, o sea, problemas van a tener y problemas se van a avecinar, que es algo que no van a querer ustedes para la rentabilidad de su empresa, ¿vale? Y evidentemente estos PCCs, una vez determinados, deben ser monitoreados y ajustados continuamente para mantener su efectividad. ¿Cómo? Ya luego vamos a ver el ciclo de mejora continua que vamos a aplicar y aprender sobre el sistema HACCP. La implementación de este sistema es un proceso continuo, requiere compromiso y atención constante, no es un jueguito, como saben, es un tema bastante serio, porque estamos hablando con probabilidades y con estadística de hacer las cosas, estamos siguiendo un ruteo y un paso en base a un método científico, ¿vale? La capacitación sobre el sistema es esencial para que saber identificar si hay un nuevo peligro, si cambia en el proceso, como les dije en un comienzo. Y finalmente, esta documentación y el registro detallado de las actividades y decisiones aseguran la transparencia del sistema. De esa forma no queda simplemente conocimiento en el gerente, en el técnico, en el técnico experto y nada más. Les dejo unas referencias de cómo pueden apoyarse para poder implementar también HACCP, pero en la presentación de hoy lo que hemos podido mapear ha sido simplemente una estructura y una secuencia de pasos en general, ¿vale? Yanela, dime, ¿qué necesitas? Buenas noches, ingeniero. Solamente Sí. quería saber si es que podría volver a proyectar lo del recap que había hecho.
Ah, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Acá está. Ya, Son los 7 principios del HACCP, ¿vale? entiendo. Ya. Muchas gracias, disculpe. Vale, no te preocupes. Y acá están los 7 pasos, igual para que lo puedas tener. Es lo que hemos barrido. Acuérdense, HACCP para implementar son 7 principios y 7 pasos. Es decir, HACCP de pregunta del examen final. Entiendo, muchas gracias, ingeniero. Vale. Bien, de mi lado eso sería todo. Cualquier consulta adicional,